estar con ustedes acá. Perfecto. Cuéntanos un poco cómo ha ido todo hasta ahora y está bajando realmente la inflación en Chile respecto también al resto de países. Hoy estuvimos viendo aquí en España, por ejemplo, bueno, tú sabes que todo el 2022, no sé si allí, pero al menos aquí en Europa habían dos temas, el conflicto de Ucrania con Rusia y Ucrania y la inflación, y de ahí no salía. Y de hecho el mercado a nivel mundial se está moviendo en base a esas dos cosas. ¿Allí son las mismas preocupaciones o son quizás otras? ¿O es la misma realidad que la de aquí o no llegó a pegar tanto como aquí? Son similares realidades a distintas escalas probablemente, pero o sea, finalmente hoy, al día de hoy los mercados están interconectados, por lo cual cualquier efecto que pueda llegar o cualquier circunstancia o evento que pueda llegar a ocurrir al otro lado del mundo, la marejada va a llegar ya sea en igual intensidad o en intensidad distinta. Por tanto, el conflicto a inicios del año pasado entre Rusia y Ucrania de cierta forma nos golpeó, comenzaron a aumentar los precios de los aceites, de las harinas muchas veces, de todo lo que eran los cereales, y eso comenzó obviamente a causar un incremento importante en la inflación, motivo por el cual también el Banco Central de Chile tuvo que llegar a subir su tasa de interés de manera reiterada hasta un 11,25%. Y siendo más precisos, la semana pasada, el día jueves, fue la última reunión de política monetaria del Banco Central, instancia en la cual finalmente comienzan ya a adoptar un tono más neutral en su tasa de política monetaria, esperando finalmente que la economía responda ante este incremento en la tasa de interés, una inflación que ya ha comenzado a moderarse, una inflación que, al igual que el resto del mundo, comienza a presentar ciertas mejorías. Ahora, lo interesante de eso es que también va acompañado, esta moderación en la inflación, va acompañado también por una importante desaceleración. En Chile, como también en Europa en general y en Estados Unidos, se dieron importantes estímulos fiscales en reiteradas ocasiones que mantuvo y que generó finalmente un incremento importante en el crecimiento y que logró sustentar a la economía, no tan solo obviamente por tener tasas de interés en algún minuto muy bajas, sino que también por los estímulos fiscales que se implementaron. Y eso incidió finalmente en que las tasas de referencia en cuanto a crecimiento hayan sido muy elevadas y al día de hoy la comparación a 12 meses, a 24 meses, esté dejando mucho que desear. Por tanto, ante la caída de los precios que se están dando, también existe una desaceleración. O sea, no es una caída de los precios que sea, yo creo que al igual en el resto del mundo, no es una caída de los precios que uno pueda celebrar como algo muy positivo, sino que hay que mirarlo con mucha cautela. Sabemos que ante una contracción económica, los precios son los primeros que comienzan a caer. Por tanto, si ya comenzaron a caer los precios y lo comienzan a hacer de manera drástica, como lo hizo Estados Unidos también, están dando ciertas señales de que la situación no está del todo bien y que se avecinan tiempos bastante complejos en términos macroeconómicos y también financieros para el Main Street, para la gente a pie, para mí, para mis colegas, para todo el mundo finalmente. Eh, por tanto, respondiendo a tu pregunta y englobando, efectivamente la inflación tiende a disminuir en Chile. Las proyecciones son que este año comience a consolidarse o acercarse algo más al rango meta del 2% del Banco Central, 2-3%. Que falta tiempo para ello, que faltan ciertamente esfuerzos para que eso sea o que logre ser posible, pero que no es imposible, no es algo que esté muy alejado de que pueda llegar a ocurrir. Probablemente año 2024, 2025 vamos a tener un grado de estabilidad mayor. Ahora, también recordar que en Chile se han vivido periodos políticos importantes en donde los plebiscitos, tanto de entrada como de salida, para la nueva constitución, el gobierno de Gabriel Boric, que de cierta forma generaba incertidumbre, al día de hoy esa incertidumbre ya no es de la misma magnitud como se pronosticó en algún minuto. El mercado le tiene más confianza finalmente a Chile en general, no tan solo, no precisamente al gobierno, pero sí le tiene más confianza a Chile a lo que puede hacer, a las proyecciones o a las correcciones que se han dado finalmente en China en cuanto a su crecimiento, con la reapertura y el último impulso que pudimos ver durante el mes de diciembre. Haciendo énfasis, por ejemplo, hoy en la noche el PMI manufacturero tiende a esperarse algo más favorable, y esos datos finalmente, considerando que las economías latinoamericanas, Chile en particular, son economías que son importadoras de productos y exportadoras de materias primas, o sea, que son economías en vías de desarrollo y dependientes de commodity. Todo lo que pueda llegar a suceder afuera finalmente es una arista o cumple un rol fundamental sobre el desempeño de la economía, la confianza y así como otras materias. Es un poco lo que puedo comentar con respecto a tu pregunta.
Estaba mirando que el peso chileno justo está en torno a los 811 justo en este momento y qué es lo que se espera. Entonces, por ejemplo, en tu punto de vista, yo, de momento a mí lo que me indicaba el análisis previo, el que ya había hecho semanas atrás y el de ahora justo, me daba una zona de posibles 860, 870. Quizá pudiera tener algún impacto o algo la decisión de lo que estabas diciendo respecto al Banco Central de allí, o lo ves quizás más en tono con un 740, un 730, o sea, 740, 730 y recuperando frente al dólar americano. Creo que, bueno, el tono bajista que viene mostrando el tipo de cambio durante los últimos meses de noviembre del 2021 adelante, lo comentamos de hecho en CNN el día viernes en una entrevista que nos hicieron, señalábamos finalmente que el tono bajista que se reúne, que se concreta, para nosotros ya finalizó. Si bien pueden efectivamente haber nuevos retrocesos, intenciones tal vez por caer nuevamente por debajo de los 800, marcar los 796 que registró el día viernes pasado, pero en definitiva ya no existen los argumentos que se tenían anteriormente o la debilidad que el dólar a nivel internacional estaba presentando. El hecho que tal vez el crecimiento durante el último trimestre de manera preliminar para Estados Unidos que haya sido un 2,9 por sobre el 2,6% entregado, nos permite anticipar o bien tener mayor confianza finalmente con Estados Unidos, que está teniendo un mayor impulso al término del año pasado, que eso pueda tal vez eh, trasladarse a este inicio de año, de nuevo año, lo cual le entrega cierta confianza un poco al dólar. En cuanto a la evolución del peso chileno, como lo señalábamos, desde finales del año pasado nosotros comenzábamos a ver un escenario bajista para el tipo de cambio. El hecho ya que esté por debajo de los 870, 880 consolida finalmente este escenario bajista, o al menos un escenario bajista de mediano a largo plazo. En el mediano corto plazo comenzamos a revisar un rango de lateralidad por sobre los 800 pesos por dólar. Eh, y más bien muy expectante a lo que pueda llegar a suceder con la decisión de política monetaria en Estados Unidos, cómo van a ser finalmente las directrices de la Fed en cuanto a las futuras decisiones, cuánto más finalmente la puedan subir la tasa de interés, cuánto más progresivamente lo vayan haciendo, cuál va a ser finalmente el objetivo de este año 2023, cuál va a ser la tasa de referencia final. Esos van a ser algunos indicios que van a seguir marcando tal vez un comportamiento algo más favorable para el dólar precisamente, pero también entender que